vamos a tener el privilegio de parte de Dios de continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Este es el estudio número 13 de esta carta y ahora vamos a hablar algo relacionado con la seguridad de la salvación en Cristo Jesús y nuestra posición terrenalmente hablando respecto de Dios a partir de esa salvación. Vamos a comenzar leyendo en Romanos capítulo 8:29, donde nos habla de la predestinación de aquellos que van a ser herederos de la salvación eterna. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es un tremendo y glorioso, tremenda y gloriosa porción de la palabra de Dios, que el que no tiene seguridad de Dios, después de leer esto, que no tiene seguridad de su posición delante de Dios, es que o no ha recibido realmente la salvación eterna que el Señor Jesucristo ofrece a través de su sacrificio en la cruz, o han entrado tinieblas en su corazón, lo han apartado de la comunión con Dios, y todo esto lo hace dudar de su posición firme y segura en la salvación en Cristo. Porque en términos generales podemos decir que estos versos que acabamos de leer, el 30, verso 30 y verso 29, están todos redactados o escritos en pasado, como una situación que ya se dio, que ya se cumplió, no que esté en el futuro, sino que ya se dio. Y las cosas que aquí se dicen son tan certeras, tan efectivas en el sentido de darnos esa seguridad, que nos deja pasmados verdaderamente. Veamos un par de cosas relacionadas con esto. Dice, porque a los que antes conoció, ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios, porque en ese proceso puede ser que nos engañemos, en ese nuestro convencimiento puede ser que nosotros nos engañemos y digamos, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, y que no sea así. Pero aquí dice, los que antes Dios conoció, eso es lo importante. Que Dios nos conozca a nosotros es más importante que nosotros conozcamos a Dios. Aunque si efectivamente estamos dentro de los que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, eso nos va también a dar la seguridad de que nosotros conocemos y nos relacionamos con el verdadero Dios. Porque dice a continuación que a estos que antes conoció, los predestinó. Predestinar algo lo entendemos como predefinir para algo o para alguien, para un destino definido. Yo tengo, por ejemplo, destinado o predestinado estos recursos para comprar un vehículo, una casa. Yo tengo predestinado esto para el estudio universitario de mi hijo. Es algo específico, algo que yo no voy a cambiar.
Y tal vez el hombre lo puede cambiar sus propósitos, pero Dios no lo hace así, porque Dios lo que planifica, eso es lo que hace, porque eso lo planifica en firme. La salvación del hombre, es decir, los hombres a ser salvados, para cambiar el orden o hablar en el orden correcto de los acontecimientos, los hombres predestinados para ser salvados es porque Dios ya los conoció. Y entonces sobre esa base los predestina. Pero si Dios nos conoció, podríamos decir, ¿cuándo nos conoció? Si esto fue antes de la fundación del mundo, nosotros no existíamos. Nosotros no existíamos y eso no importa que no hayamos existido. Lo que importa es que Dios, desde antes de que nosotros existiéramos, nos vio y nos conoció. Es decir, nos vio y nos conoció en el sentido de decir, este va a ser mío, este va a ser para mí, este yo lo voy a llevar a la tierra con el propósito ya definido o predestinado para que me pertenezca. Mire qué maravilloso esto. No que nosotros hayamos existido antes, pues como algunas doctrinas equivocadamente lo dicen, que nosotros hayamos existido de alguna manera en espíritu, en alma, antes de la fundación del mundo. No es así, que como que Dios haya tenido una bodeguita ya de almas antes de crear la tierra, y entonces ya formada la tierra, entonces comienza a sacar las almas de ahí y a ponerlas en los cuerpos que aquí son dados en el momento de dar la luz. No es así, sino que en su presencia Él nos conoció, en su conocimiento eterno, desde el principio del mundo y desde el principio del universo y desde el principio de las cosas hasta el final de las cosas. Pero lo importante también es que nosotros entendamos para qué nos predestinó. Y aquí nos lo describe, pero con una claridad meridiana. Dice, a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, y esto sí es glorioso y maravilloso. ¿Qué teníamos nosotros que ver con Dios? ¿Qué teníamos que ver con su Hijo maravilloso? Nada. Más bien éramos enemigos de Dios, enemigos del Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos quisieron hablar de Cristo y dimos la espalda y no quisimos oír y rechazamos el ofrecimiento que nos estaban haciendo para que conociéramos a Cristo? Creo que la mayoría lo hicimos. Éramos enemigos de Dios sin saber que Dios ya nos tenía predestinados para este glorioso futuro eterno. ¿Cuál? Hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No teniendo nada que ver con Dios, ahora Dios nos tiene preparado este glorioso futuro de hacernos una morada celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo eterno, conforme al cuerpo y la naturaleza de Cristo Jesús, para participar nosotros de su naturaleza. No que vayamos a ser dioses tampoco, ¿verdad? Sino que nosotros participemos como hijos adoptados de su gloria en la eternidad, para ser hechos conforme a su Hijo. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios, dice también Pablo. Pero entonces vamos
a ser conocidos como nos han conocido, como nos ha conocido Dios, porque seremos cual Él es. Miren, muchos dicen, ¿y cómo vamos a hacer en la eternidad? Pues va a ser vamos a ser mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, y la variedad de situaciones terrenales vividas aquí en nuestro cuerpo, aquí en la tierra. No, vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Pues es perfecto, es en un estado perfecto. El Señor Jesucristo no es ni niño para que esté en un pesebre eterno, ni es anciano para que esté en un asilo de ancianos. Como allá dice que su cabeza es blanca como la nieve, dicen, ay, qué ancianito más venerable. Ah, qué ver, ¿cómo Dios ancianito? ¿Y de dónde? ¿Y por qué se va a envejecer si es eterno? Y Él es el que sostiene a todos. Entonces, allá no van a haber ancianos, no van a haber niños, porque aunque la niñez o la adolescencia no sea una imperfección, sí es una inmadurez, y allí no va a haber inmaduro. Entonces vamos a tener la estatura, la edad del varón perfecto, la cual es el Señor Jesucristo. Aleluya. Solo para eso hemos sido predestinados. Solo para eso. Qué lástima, ¿verdad? Tan poquito que se nos ha dado. Qué lástima que no se nos dio más. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que seamos nosotros los hijos, los hermanos menores de nuestro Señor. Pero sigamos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, algunos cristianos, tal vez cristianos nuevos o inmaduros, no se sienten muy bien con que los hermanos de la congregación les digan hermanos, más si son de muchos hombres o mujeres de mucha categoría, ¿verdad? De mucha alcurnia, de mucho dinero, de mucho prestigio. Entonces, hay otro hermanito por ahí que no llega a tanto terrenalmente y le dice hermano. Le dice, pero qué atrevimiento. Y todavía lo pueden llamar y le dicen, mira vos, fulano, cuando estemos en la iglesia, abrazame, besame, decime hermano, pero cuando estemos en otro lado, sea en la calle o en el trabajo, no me digas hermano. ¿No ha oído eso usted? O tal vez hasta en la boca se le salió. Pero esto es glorioso que nosotros seamos hermanos, porque somos hijos de Dios. Usted se avergüenza de ser hermano de sus hermanos, por ser hijo de los mismos padres. No, ¿verdad? Si se avergüenza, también está muy mal, ¿verdad? Si la mayoría no nos avergonzamos de nuestros padres, ¿cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Padre Celestial? Orgullosos, llenos de gloria, nos sentimos de que cualquiera de los hijos de Dios nos llame hermanos, porque nos está reconociendo nuestra eternidad como hijos de Dios. Aleluya. Continuemos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamó para que reconozcamos a Cristo. Llamó para ser aquí hechos hijos de Dios. Porque aunque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios,
tenemos la necesidad de reconocerlo aquí durante nuestra vida terrenal como Salvador. Y tenemos que reconocerlo como Padre. Y tenemos que reconocerlo como Dios y como Señor de nuestra vida. No podemos reconocerlo solo como Salvador, también como Señor. Y si le reconocemos como Señor, le vamos a obedecer como Señor. Cuando Dios te está llamando, corre y obedécele. Si tú no has recibido a Cristo y Cristo te está llamando, corre y toma, arrebata la salvación de sus manos. Porque así dice, desde todos los profetas se terminan con el profeta Juan el Bautista. Y desde ese tiempo los valientes arrebatan la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a arrebatar si nos la ofrecen, si es la gloria? ¿Qué vale más? Si es la eternidad con Cristo, ¿qué vale más? ¿Qué hay más valioso que eso? Nada. Así que si Él nos llamó y nosotros obedecimos, ya eso está consumado en nuestra vida. Somos nacidos del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, pertenecemos a Cristo. Él dijo, un día voy pues a preparar morada para vosotros. Y si os preparare morada, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Aleluya. ¿Fuiste llamado tú? ¿De qué te preocupas? Estás en las manos de Dios. Porque dirías tú, sí, yo estoy en las manos de Dios, pero soy muy imperfecto, pero peco, pero ofendo a Dios. Sí. Pero dice a continuación, y a los que llamó a estos también justificó. ¿Entiendes el término justificar? Es declarar justo. Este término es un término judicial que se aplica a aquel que llega ante el juez y que el juez tiene la autoridad conforme a los hechos, circunstancias y pruebas que se le presenten. Tiene la autoridad para decir justificado o culpable, es decir, justo o culpable. Y nosotros hemos sido justificados, aleluya. ¿Por qué? Los que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos reconocido que Él llevó nuestras culpas y nuestra condenación en la cruz del Calvario. Él fue por el juez de todos, por el Padre Celestial, declarado injusto, declarado pecador, declarado culpable en la cruz del Calvario, porque nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. Él hizo eso y Él recibió ese juicio del juez, para que nosotros ahora recibamos el juicio de ese juez como justos, como justificados, como cabales, como que no hemos cometido pecado. Mire qué maravilloso esto. Y todo eso ya está hecho para cada uno de nosotros que estamos en este camino glorioso de la salvación. Y dice aún, y a los que justificó, a estos también
glorificó. ¿Qué le parece a usted esto? Aleluya. Tú estás sentado ahí, en tu casa, en tu oficina, donde estés viendo, y dices, sí, yo estoy aquí terrenalmente con estas debilidades, necesidades, incapacidades, a veces temores, a veces ansiedades, etcétera, etcétera. En un cuerpo corruptible, en un cuerpo debilitado, en un cuerpo que no va a durar mucho, etcétera, etcétera. Pero Dios no te ve ahí, ni Dios me ve aquí predicando tampoco, sino, ¿sabes dónde nos ve Dios? Glorificados. ¿Cuándo va a ser glorificado el Hijo de Dios? Para nosotros va a ser glorificado cuando Cristo nos cambie esta naturaleza corruptible, esta naturaleza terrenal por una celestial. Ahí vamos a ser glorificados, según nosotros. Pero Dios, según yo leo aquí, ya nos glorificó. Él ya nos ve glorificados. Esa es la verdad espiritual y celestial de Dios para cada uno de sus hijos. Por eso Él dice en Efesios también que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre después de resucitar. Ahí permanece. Pero los hijos de Dios se sientan en los lugares celestiales con Cristo, desde el momento en que fueron justificados. ¿Qué te parece esa gloriosa verdad? Verdaderamente lo que vale es que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquella es la realidad celestial de cada una de nuestras vidas. Lo que vemos aquí, sentado, aquí en la tierra, esa es la sombra, esa es la figura de la verdad celestial. Aleluya. Aleluya. Quisiera que estos versos de Romanos 8:29 siguieran adelante. Son tan gloriosos. Pero sigamos adelante. Esta situación, pues, tan definitiva, tan tajante, esta situación a la que no se va a dar marcha atrás, porque es algo que Dios definió como el plan de su salvación para nuestras vidas, se va a ver reflejado en muchas situaciones y circunstancias de la vida del creyente aquí en la tierra. Leamos Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mira, y aquí le agregamos este elemento. ¿Por qué? ¿En virtud de qué hemos sido nosotros justificados? En virtud de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Solamente la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz limpia el pecado del hombre. De otra manera, no hay nada que lo limpie. Y por la virtud de la sangre de Cristo hemos sido declarados justos. Ahora, una pregunta. ¿Qué pecados fueron limpios? ¿Solo tus pecados que habías cometido hasta el momento en que te convertiste? ¿Y los demás no? ¿Los pecados que cometiste después de recibir a Cristo no fueron limpiados? ¿Eso los tienes que pagar tú? Porque antes, déjame decirte que tú
pensabas, y yo también, y muchos piensan así, que todo pecado que cometemos aquí tenemos que pagarlo, ¿verdad? Entonces, ahora hay muchos cristianos que dicen, sí, el Señor Jesucristo murió por todos los pecados que cometimos antes de convertirnos. Todos los que cometemos después de convertidos, eso tenemos que pagarlos, pero ¿dónde dice eso? Si el Señor Jesucristo es más, Él pagó por los pecados de todo el mundo para poderles ofrecer efectivamente una salvación a todo el mundo. Porque es claro que la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si ese es el corazón de Dios y esa es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, entonces también Él proveyó limpieza de los pecados a través de que Cristo pagara por todos en la cruz del Calvario, por todos los pecados. Que lo recibamos o no lo recibamos, ese pago que Cristo hizo, esa ya es entonces la decisión que nosotros tomamos cuando somos llamados. Y de ahí depende nuestra eternidad. Pero también Él incluyó todos los pecados tuyos y míos cometidos durante toda nuestra vida. No solo los pecados antes de convertirnos, sino todos, hasta el último pecado que hagamos durante nuestra vida terrenal, Él lo incluyó en su sacrificio en la cruz. De otra manera, tú serías salvo por gracia, limpiado por gracia, hasta el momento en que te convertiste, pero a partir de ella no serías limpiado por gracia, porque Cristo no habría muerto por esos pecados. Y tú tendrías que encontrar otra forma de limpiar esos pecados, para que no sean una mancha que te impida entrar al cielo. Amén. De manera que como Dios no deja nada al azar y como Dios está haciendo una promesa en firma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, tal vez, no dice, entras a un proceso de selección o de posibilidad de salvación, sino que serás salvo. Es más, dice que es salvo en ese momento. Entonces, por eso es que Cristo incluyó los pecados hasta el último que cometamos. Ahora, algún libertino por ahí podría decir, ¡ay, qué lindo esto! Eso sí me gusta. Ahí sí me apunto yo a ese tipo de doctrinas, porque ahora tengo mano libre. Porque entonces me voy a dedicar a pecar, porque como Cristo ya pagó por ese pecado, entonces ya no tengo el temor de perder la salvación. El que pienses así es testimonio contra ti, que piensas así, en contra de que realmente hayas recibido vida eterna en tu corazón. Porque el hecho de que Cristo haya hecho una obra completa en la cruz del Calvario y que nos la ofrezca por su gracia y nosotros la hayamos recibido por la fe, eso nos compromete más. Esa fidelidad de Cristo, esa entrega sin condiciones de Cristo por nuestra vida, eso nos compromete más a serle fieles. ¿Qué clase de corazón tendríamos si pensamos de otra manera? ¿Qué clase de cristianos seríamos indignos, ingratos, infieles?
que lo hiciéramos de otra manera. Pero sigamos en Romanos 5:9. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios se manifiesta aquí en la vida terrenal sobre muchos y también se manifestará en la eternidad sobre la mayoría. Todos aquellos que no recibieron a Cristo. Pero no se va a manifestar sobre ninguno de sus hijos. La ira de Dios no está sobre ninguno de sus hijos. Aquellos nacidos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no está la ira de Dios sobre los hijos de Dios? Porque está el amor de Dios sobre los hijos de Dios. Porque la ira de Dios que debía de manifestarse sobre nosotros, se manifestó sobre nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio. Y Dios no derrama dos veces su ira por la misma situación, el mismo pecado. Entonces tú no temas la ira de Dios en ningún momento. Muchos dicen, la ira de Dios, que así se llama la gran tribulación. Ahí van a estar muchos cristianos, dice. Aquellos cristianos infieles que no se afirmaron el camino de Dios. Eso no es cierto. Si ellos recibieron a Cristo Jesús, la ira de Dios no está sobre ellos. No van a estar entonces en la gran tribulación. Bueno, entonces, pero ¿dónde está la justicia de Dios para hacer diferencia entre el fiel y el infiel? Sí, está en su disciplina. Aquel hijo de Dios que no camina bien, que es infiel con Dios, ese está sujeto a la disciplina de Dios. Y Dios lo va a disciplinar de diversas maneras. Él tiene sus formas y claramente son formas tremendas. Por algo el apóstol Pablo dice, hablando de estas cosas, horrenda cosa es caer en las manos de Dios, en la ira de Dios, en el castigo de Dios. Horrenda cosa es que Dios lo castigue y discipline al Hijo de Dios, porque aunque es una disciplina que la palabra de Dios dice que es para producir un beneficio, ya que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. De todas maneras, es tremenda la disciplina de Dios. Todos aquellos que hemos estado bajo la disciplina de Dios por alguna falla, por alguna rebeldía, por algún pecado, no nos quedan ganas de volver a lo mismo, de volverlo a hacer. Que nada. Más bien nos arrepentimos toda nuestra vida de lo que hicimos. Así es que tú no temas a Dios, obedécele y ni siquiera la disciplina te va a alcanzar. ¿Cuántos hijos tienes tú? Si tienes más de uno, puedes entender esto. Todos los que tenemos más de 2 hijos, más de un hijo, sabemos que a los hijos se les trata diferente. Si hay un hijo rebelde y un hijo obediente, a los dos no se les puede tratar igual. Va a ser un trato suave, un trato más llevadero para que el obediente, al rebelde, al que no quiere sujetarse a las normas del padre, a ese le va a ir un poquito duro. Pero tampoco, si es buen padre, va a ser esta disciplina para destrucción, aún del padre terrenal.
¿Cuánto más del Padre Celestial? El Padre Celestial a ninguno de nosotros nos trata igual. Siempre hay diferencias. Pero no porque Él quiera hacer la diferencia. Él nos ama igual. Él ama al rebelde, al hijo del rebelde, y ama al hijo obediente. Pero no los trata igual. Mira, la parábola que era del Señor Jesucristo, cuando de que deja las 99 ovejas y va por la número 100, que se le ha descarriado. ¡Qué amor por la que se le descarrió! Se va y la busca. Pero ¿sabes en la realidad qué hacen los pastores cuando hay una oveja que la va a traer una vez y al rato se va otra vez y a los días se va otra vez? Entonces dice, esta ovejita ya me está sacando canas. Bueno, la siguiente vez que la va a traer, cuando regresa al redil, le agarra una patilla y ¡cras! Le quiebra la pata. Entonces la oveja ya no puede irse otra vez. ¿Le dolió? ¿Fue duro el castigo? Sí, pero fue para su beneficio. Así es la disciplina. Tú no temas la ira de Dios, de ninguna manera. Ni ahora en tu vida terrenal, en estos tiempos. Dios nos ha dicho, por ejemplo, que esta pandemia no es para sus hijos. ¿Por qué vamos a temer nosotros la pandemia? No que vamos a ser temerarios y vamos a ir a hueler a todos ahí, a huelerle en la boca a todos los que están en el hospital con el virus, ¿verdad? No. Vamos a tomar nuestras precauciones, pero no tenemos miedo. Si Dios nos ha dicho que es su ira sobre la humanidad y nosotros no somos parte de esa humanidad. Pablo dijo, vosotros no sois de este mundo. Bien, entonces, ¿qué teman los de este mundo? ¿Crees tú que los ángeles están temblando ahí en el cielo por el COVID aquí abajo? Temblando porque se les pegue el COVID. No. ¿Y por qué nosotros vamos a estar temblando aquí abajo? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ver otros versos todavía, si el tiempo nos da para eso, para ir confirmando realmente esto de no temer la ira de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. El hombre, la única tarea que tiene es de mantenerse en el camino de Dios. Esforzarse al máximo en obedecer a Dios. Esa es su única tarea. Ni siquiera podríamos decir, no, es que tiene la tarea del pan de cada día. Sí, pero no así como angustioso, como principal propósito de su vida. Porque Dios dijo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. Entonces no es ese el principal propósito, lo terrenal, lo material, lo del vientre, no, sino que el agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente aquí que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Es decir, en el camino de Dios, allí todo nos va a ayudar a bien. ¿Y cuándo vamos a estar en el camino de Dios? Diría, si yo a puras penas voy arañando ahí tratando de mantenerme en el camino. Tú te mantienes en el camino de Dios si has recibido la salvación en Cristo. Ahí entraste
por la puerta estrecha que es Cristo Jesús y comienzas a caminar en el camino que es Cristo Jesús. De eso no hay duda. Entonces, si estás en ese camino, todas las cosas te van a ayudar a bien. Aún aquellas disciplinas y aún aquellos problemas y dificultades que se te presenten en la vida, porque o esas dificultades y problemas son por una disciplina que te venga y eso va a ser claro para tu vida, porque el Espíritu Santo no te va a dejar sin testimonio de que andas mal en tu camino y luego vas a ver la disciplina y entonces no te va a quedar duda de que es por disciplina. ¿Crees tú que la oveja número 100 tuvo duda de que le habían quebrado la pata porque se había ido 4 veces afuera? ¿O crees tú que la oveja haya dicho, qué mal pastor el que me tocó? Este sí que no es un buen pastor. No. Si es una oveja sabia, al menos va a entender que tiene la disciplina de Dios sobre su vida. Y si no es así, en la otra posibilidad de las dificultades, problemas, retos que se presenten en la vida, es porque Dios te quiere hacer un batallador, un cristiano maduro, un cristiano victorioso. ¿No dice Dios, pues, que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús? Ahora te pregunto yo, ¿quién es el victorioso? ¿El victorioso es aquel que nunca se enfrenta a la batalla? No, ese no es el victorioso. Ese es uno que nunca ha peleado. Ese es uno que cualquiera le llega y le da por toda la cara y él, pero ni siquiera se inmuta. No, el victorioso es que ante las dificultades, ante los problemas, ante los retos que la vida le presenta, ese se ciñe el cinturón, aquel cinturón que se ceñían los obreros, no el fajo del rey, ¿verdad? Algunos solo nos gusta tener el cinturón o la faja del rey, que era aquí arriba y que caía la túnica hasta los pies, sabroso, solo es para ver, solo es estilo, pero el otro es fajo, aquellos que tienen que cargar pesado, aquellos cinchos como de 20 centímetros y que se aprietan al máximo porque se van a enfrentar a una fuerza. Bueno, entonces si hay problemas así, es porque Dios te quiere hacer un luchador, pero también un vencedor en sus luchas. Entonces esa no es la ira de Dios, pues. Esas cosas nos van a ayudar a bien. ¿Cómo va a madurar el cristiano si no se enfrenta y vence las pruebas, las luchas, los retos? ¿Cómo va a madurar? Va a ser aquellos cristianos que pasan llorando todo el tiempo, pasan quejándose todo el tiempo. ¡Ay, ay, ay! Esa es su palabra preferida. ¡Ay, ay, ay! Ya no. ¿Por qué a mí? No, eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces creemos que se habrá quejado el Señor Jesucristo en su vida terrenal? El varón de dolores, el varón experimentado en quebranto. ¿Cuántas veces creemos que se quejó? Una vez en la cruz, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Solo esa vez. Pero para que se cumpliera lo
que Él tenía que decir en la cruz del Calvario. Y se quejó otra vez, pero por el pecado de todos y por la incredulidad de todos. Y les dijo: ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Generación incrédula y perversa. Y ahí tenía mucha razón, ¿verdad? Siendo el santo, el perfecto, el puro, el obediente Señor Jesucristo, andar entre tanta gente como nosotros, ha de haber sido cosa seria para Él eso. Ha de haber sido cosa pesada vivir 33 años entre la racita que le tocó, no por los judíos, porque todos somos iguales. Entonces todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que son de Cristo. Aunque no lo creas, según lo que estés pasando, te va a ayudar a bien, te va a ayudar a bien, vas a estar bien. Colabora un poquito nada más para salir a flote, para salir adelante, para vencer. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Ahorita hablamos entonces de aquellos que se levantan contra nosotros. De primero los enemigos espirituales, y casi solo de eso se trata. Porque los enemigos terrenales no son los culpables, ni son los verdaderos adversarios que se levantan con nosotros, sino que ellos son pobres instrumentos de los enemigos espirituales. Por eso Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados en los lugares celestes. Entonces, si esos son nuestros enemigos, y Dios dice que no están, que no podrán contra nosotros, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Te dejas tú abofetear por el diablo? ¿Te dejas hacer y deshacer por el diablo? No haces bien. Si te dejas, no haces bien. Si te vienen 400 necesidades y 80 enfermedades y todavía dices: todavía aguanto un poquito más. Así decían los israelitas. Cuando Dios permitía las desgracias de toda índole, pestes, sequías, hambres, etcétera, etcétera, y no se arrepentían y no clamaban a Dios y no se volvían de su pecado. Y Dios decía: pero ¿qué más tengo que hacer? Si todo lo hago en contra de ellos, todo lo permito en contra de ellos. Y no reaccionan. Tenemos que reaccionar porque Dios ya nos dio la victoria. El Señor Jesucristo dijo claramente: las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Cuáles son las puertas del infierno? Pues todas las potestades y principados y gobernadores de las tinieblas, que es todo el infierno que está junto con Satanás trabajando desde los lugares celestes sobre toda nación, sobre el mundo, sobre toda vida, tratando de estorbarla, tratando de llevarla a pecado, tratando de arruinar su vida de muchas maneras. ¿Crees tú que existe esa lucha? Existe, es real. Y más real de lo que pensamos. A veces padecemos
un dolor de cabeza, una jaqueca, una migraña. Y decimos, ay, mi migraña, hasta la llamamos nuestra, mi migraña, decimos. Ya me acostumbré a la migraña, pero nadie te está diciendo que te acostumbres a esas cosas. Dios te dice que luches de repente y lo más seguro es que es espiritual, eso y hay que sacarlo de allí. Ponte la mano ahí, espíritu de migraña, te vas, porque no vas a estar acá. ¿Quién contra nosotros? Dice. Y como continúa diciendo acá, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, la victoria sobre las luchas espirituales, sobre los malos espíritus, sobre los estorbos del diablo. Todo viene de Él. Pero también podemos decir la provisión. ¿Cómo no nos va a dar la provisión? Si ya nos dio la provisión celestial con Cristo, la vida eterna. Si ya nos dio el pan de vida que es Cristo, el agua de vida que es Cristo, lo más valioso para Dios y para los hombres, ¿cómo no nos dará el pan terrenal? ¿Cómo no nos va a dar el agua material? ¿Cabe eso en la mente, en el corazón? No cabe. No sería un Dios que se entendiera. Pero si Él ya nos dio lo más grande, ¿por qué vamos a dudar de que nos dé lo más pequeño? Eso sí, no nos tomemos de este verso que dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? No nos tomemos de este verso para decir que nosotros somos capaces de convertirnos en Superman si nosotros queremos. O el hombre araña, o qué sé yo. O el emperador de Latinoamérica, o el papa de los cristianos, qué sé yo. No, sino que entendamos que Dios tiene también sus medidas para todos. Él tiene sus bendiciones para todos, sus propósitos para todos. Eso sí, siempre generosamente. Eso sí, siempre completo, como la palabra de Dios dice, que Él nos va a dar siempre de todo lo que necesitamos. Dice siempre. Y dice de todo. Yo no le puedo pedir una flotilla de barcos. Algunos predicadores les piden un transatlántico para predicar en el mar, en alta mar, y juntarse uno con empresas de turismo y que lleven ahí a la gente, y ahí voy a estar yo en alta mar, bajo el sol, y disfrutando de ese paradisíaco ambiente, pero me voy a dedicar a predicar todos los días de 6 a 7. O a otros le piden aviones, barcos, helicópteros, de todo le piden para ir a predicar, ¿verdad? Pero lo que se le pide a Dios siempre tiene que estar en la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios considera como bueno, digno y edificante para nuestra vida. No vamos a estarle pidiendo locuras. Como dice Santiago, no reciben porque no piden.
Y no reciben porque piden para sus deleites. El cristiano tiene que ser mesurado, tiene que ser sabio. Mira lo que le pasó a Salomón. Salomón recibió como ningún otro. ¿Le fue bien a Salomón por todo lo que recibió? No, no le fue bien. Lo volvió loco. Siendo el más sabio, lo volvió loco tanta cosa. Entonces, todo lo que se le pide a Dios, hay que la petición salga del corazón y estar seguros de que es para un propósito que dé gloria a Dios. De otra manera, hay vanidad ahí y hay otros sentimientos que no son de Dios. Terminemos aquí en Romanos capítulo 8 y verso 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Paremos ahí. El diablo es el acusador. Y todos aquellos que asusan, que son asusados por el diablo. Tú no aceptes acusación. Pero ten cuidado de una cosa. Tú no aceptes acusación porque Dios ya te justificó, ya te declaró justo. Pero ten cuidado de mantenerte en la justicia de Dios. Porque pudieras alguno decir, a mí nadie me acusa porque Dios me justificó. Y andar en un pecado descarado. Y entonces, ¿cómo es eso de que a mí nadie me acusa? Es como diciendo, yo hago lo que me da la gana y nadie tiene derecho de señalarme mi pecado. No. Ahí cualquiera te puede acusar si andas en ese camino. Un niño de 5 años sabe el pecado que estás haciendo y te lo puede restregar en la cara. Pues nadie va a acusar a los hijos de Dios, es cierto, en relación con la salvación, porque la salvación es por gracia y como el Señor dijo también en su palabra, por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los justificados. Repetimos, por un solo sacrificio. ¿De quién? De nuestro Señor. Hizo perfectos. ¿Qué significa perfecto? Perfecto es perfecto. Pero no la perfección humana, terrenal. Aquí decimos, el trabajo que hiciste está perfecto. Aquí no hay nada perfecto, terrenalmente hablando. Pero Dios aquí está diciendo que nosotros sí, celestialmente hemos sido hechos perfectos. Y eso sí es decir mucho, si Dios lo está diciendo que somos perfectos. Aunque aquí nos miremos como nos miramos unos a otros. Es decir, nadie nos puede señalar y decir, usted no es cristiano, usted no va al cielo. Eso no lo pueden decir. Cada uno tiene el testimonio y ese testimonio del Espíritu de Dios no nos lo quita, ni nos lo roba, ni nos lo arrebata nadie. Aleluya. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Si alguien me demuestra que Cristo no fue el que murió por mí, sino que otro, entonces sí diría, pues sí, condénenme. Pero como uno es el Hijo de Dios y uno es el que murió en la cruz del Calvario y nadie más ha hecho esa obra gloriosa y maravillosa en beneficio nuestro, ahí estamos firmes y nadie nos va a condenar. Pero dice aún también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo?
Es decir, que esta obra gloriosa de Cristo Jesús nos ha unido al amor de Dios, ha confirmado el amor de Dios que fue declarado cuando Dios nos conoció antes de la fundación del mundo y que fue declarado en el corazón de Dios cuando Él nos justificó, Él nos declaró predestinados para una gloriosa eternidad. Allí, en nuestro reconocimiento de Cristo Jesús, ahí el amor de Dios florece entre Dios y nosotros. Y como respuesta entre nosotros y Dios, y de ese amor nadie nos separa. Aquí, entre los amores terrenales, entre esposos, entre novios, se meten algunos y dividen ese amor y separan esos amores, pero entre Dios y nosotros no se puede meter nadie. Porque si fuera de que nosotros lo evitáramos, se podría meter cualquiera. Pero como es Dios el que ha definido esto, ahí no se mete nadie entre el amor de Dios y nosotros. Aleluya. Por eso dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros estamos sobre la tierra, no para ser vencedores. Vencedor cualquiera es. Vencedor cualquiera es en lo que hace, en la tarea que hace, en el deporte que hace, en cualquier cosa es vencedor. Pero nosotros somos llamados a ser más que vencedores. ¿Y qué significa más que vencedor? ¿Qué es eso? Pues héroes de Dios. Un héroe es algo que hace algo más allá de lo normal, más allá de lo terrenal, más allá de lo humano. Ese es el más que vencedor. Como los más que vencedores de Dios del Antiguo Testamento. David era un más que vencedor. Los valientes de David eran más que vencedores. Esos no se conformaban con vencer uno o una docena. Esos, algunos vencían a 1000 de los enemigos. Eso es decir mucho. Algunos vencían 2 leones juntos con las propias manos. Eso es decir mucho. Pero ahora Dios habla de esto en relación con la lucha espiritual y la lucha terrenal, la lucha diaria que nos toca a cada uno también. Por eso dice al final aquí Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entendamos entonces que el amor de Dios es el que nos une con Él. El amor de Dios es el que nos une, es el que nos mantiene unidos, es el que nos sostiene, es el que nos hace más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Y no puede venir ángel, ni puede venir la muerte, ni la vida que pudiera presentarse y que las muchas cosas de la vida y la vanidad de la vida nos separa del amor de Cristo, ¿no? El cristiano tiene que ser sabio y decir, bueno, esto aunque es mi trabajo, aunque es justo, es honorable, es bueno, me está esclavizando y no me va a separar del amor de Dios. Tengo que cortarle las alas. Aleluya. Ninguna cosa creada, pues, nos va a separar del amor de Dios. Aleluya. Qué maravilla la palabra de Dios.
pero porque es la vida para nuestra vida, porque esta es la palabra que se nos ha dado para nuestra certeza, para nuestra relación con Dios, para nuestra seguridad de que somos de Dios y a Dios servimos y a Dios obedecemos. Aleluya. Sigue con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Si Dios nos da fuerza y vida, el próximo miércoles estaremos en el nuevo estudio. En el nombre de Cristo Jesús.